Nunca imaginé que un día mi propia hija me miraría como si yo fuera una completa desconocida. Su mirada, fría y distante, me atravesó el alma como un cuchillo invisible. A veces pienso que la vida tiene una forma cruel de ponernos a prueba. Y esa mañana, cuando la vi cerrarme la puerta sin decir una palabra, supe que algo dentro de mí se rompía para siempre. Todo empezó hace unos meses, cuando decidí volver a su ciudad después de varios años viviendo lejos. No esperaba aplausos ni abrazos, solo quería verla, escuchar su voz, saber que estaba bien. Pero lo que encontré fue silencio. Un silencio lleno de resentimiento, de cosas que nunca dijimos, de heridas que creímos curadas, pero que solo estaban dormidas. Cuando la llamé por primera vez, su tono fue cortante. «No tengo tiempo, mamá», me dijo. Y aunque traté de entender, sentí que cada palabra era una puerta más que se cerraba entre nosotras. Pensé que quizá necesitaba espacio, que la rutina, el trabajo o la vida misma la tenían abrumada. Pero cuando fui a visitarla sin avisar, la vi en la puerta de su casa, con esa expresión de sorpresa y molestia que jamás olvidaré. «¿Qué haces aquí?», me preguntó, como si fuera una vecina inoportuna. Intenté sonreír, pero la voz me temblaba. «Solo quería verte, hija». Ella suspiró, bajó la mirada y dijo: «No creo que sea buena idea». En ese instante todo se detuvo. No supe si llorar o gritar. No entendía qué había hecho mal. Recordé las noches en que la cuidé con fiebre, los cumpleaños que celebré sola con ella cuando su padre no estaba, los días que trabajé horas extras solo para que nunca le faltara nada. Y ahora, ¿era yo una extraña? Me marché sin decir palabra, con el corazón hecho trizas y la sensación de que el pasado me estaba cobrando algo que no sabía que debía. En el camino de regreso, las lágrimas me nublaban la vista. ¿Cómo puede una madre ser rechazada por su propia hija? ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho si tu hija te tratara como si no existieras? Esa noche no pude dormir. Cada recuerdo me golpeaba como una ola fría. La última vez que la vi siendo una niña, me abrazó tan fuerte que juré que nada podría separarnos. Pero el tiempo, ese ladrón silencioso, se llevó nuestras risas, nuestras charlas, nuestra complicidad. Al día siguiente decidí volver a intentarlo. Preparé un pastel de chocolate, su favorito, el mismo que hacía cuando era pequeña, y se escondía debajo de la mesa para comer la masa cruda. Caminé hasta su trabajo con la esperanza de sorprenderla, de hacerla sonreír. Pero lo que encontré me rompió el alma. Ella estaba con una mujer mayor, tomada de su brazo, riendo, llamándola mamá. Mi corazón se detuvo. Sentí que me faltaba el aire. No quise acercarme, pero mis pies me traicionaron. «Hola, hija», dije con la voz más suave que pude. Ella se giró, el color se le fue del rostro, y la mujer que la acompañaba me miró con una mezcla de sorpresa y desdén. «¿Quién es?», preguntó. Mi hija no respondió, solo bajó la cabeza. Esa mujer tomó su mano y dijo en tono firme: «Vamos, no pierdas el tiempo con extrañas». Extrañas. Esa palabra me atravesó como una bala. No supe si gritar o desaparecer. La gente alrededor nos miraba, curiosa, murmurando. Yo solo quería entender. «¿Eso soy ahora? ¿Una extraña?», le pregunté, intentando contener las lágrimas. Ella solo murmuró: «No entiendes, mamá. No ahora», y se marchó sin mirar atrás. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Caminé sin rumbo, con el pastel en las manos, temblando. Esa escena no se borrará jamás de mi memoria. La humillación, la impotencia, el vacío. En un banco del parque me senté y rompí a llorar. ¿Qué había pasado para que me negara de esa forma? ¿Qué historia había contado esa mujer para ocupar mi lugar? Fue entonces cuando un hombre se me acercó. Me miró con compasión y dijo: «Señora, esa mujer no es lo que parece. Su hija ha vivido engañada». Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Engañada? ¿Por quién? ¿Y tú? ¿Qué habrías sentido si vieras a tu propia hija llamar madre a otra persona? El hombre se sentó a mi lado y me contó lo que nadie se había atrevido a decirme. Aquella mujer había estado cerca de mi hija desde que yo me mudé a otra ciudad. Era la vecina, la que le ofreció ayuda cuando mi niña se quedó sola tras la muerte de su padre. Poco a poco se metió en su vida, le dio cariño, consejos y terminó ocupando el lugar que me pertenecía.
Pero lo peor fue cuando le llenó la cabeza de mentiras, diciéndole que yo la había abandonado por un hombre, que nunca quise volver, que la había dejado por vergüenza. Cuando escuché eso, sentí que me faltaba el aire. Quise correr hacia mi hija, gritarle que no era verdad, que yo me había ido solo para poder trabajar y pagarle los estudios, que cada peso que gané fue pensando en ella. Pero ¿cómo explicarle eso a alguien que ya no quiere escucharte? Esperé un día más, y con el corazón en la garganta fui hasta su casa. No sabía si abriría la puerta, pero lo hizo. Estaba cansada, los ojos hinchados, como si también hubiera llorado. Le tendí una caja vieja que guardaba desde hacía años. Dentro estaban todas las cartas que le escribí y que aquella mujer jamás le entregó. También los recibos de las transferencias, las fotos de los regalos que nunca llegaron, las pruebas de que cada día lejos de ella fue una herida abierta. Se quedó en silencio, las manos temblando. Cuando leyó la primera carta, empezó a llorar. «Mamá, yo no sabía», murmuró entre sollozos. Me abrazó tan fuerte que sentí que el tiempo retrocedía, que la niña que crié había vuelto por un instante. No hablamos más. No hizo falta. En ese abrazo estaba todo lo que el dolor nos había robado. Hoy las cosas no son perfectas. Todavía duele mirar atrás, pero ahora nos tenemos, y eso basta. Aprendí que el amor de una madre nunca muere, solo espera en silencio a ser escuchado de nuevo. ¿Y tú? Dime en los comentarios, ¿crees que el perdón puede reconstruir lo que el engaño destruyó?